Muy buenas noches tengan todos. ¿Cómo les va? Qué grato volver a encontrarnos. Sí, muchísimo tiempo desde el último episodio de que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas de espantos, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. En el pasado recuerdo que me disculpé más de una vez por la tardanza entre un episodio y el otro. Sé que estamos bastante eh, pasados de irresponsables en esta segunda temporada. No todos, Johan y yo más que todo, Luis Miguel siempre ahí fiel el muchacho. Pero bueno, esos son detalles, son minucias. Estamos acá otra vez. Un nuevo episodio, un muy buen episodio. De verdad, esperamos que les guste. Y como siempre, que nos sigan en las redes. Si les gusta el contenido, es muy simple. Síganos, compártanlo, den like en todas nuestras redes. Que les recuerdo rápidamente, las cuales son en Spotify, Facebook y YouTube, como De que vuelan, vuelan. Y en Instagram nos pueden seguir como De que vuelan, vuelan podcast. Y ahora sí, a lo que vinimos. A lo largo de lo que va de vida de este podcast, hemos podido explorar el mundo de las leyendas regionales que han azotado a América. También hemos hablado de Europa, hemos hablado de Asia. Y bueno, durante mucho tiempo, cuentos de camino, cuentos de terror, que desde niños nos han acompañado en las noches cuando se juntan los amigos y cuando quieren ir más allá de lo que es comprensible para nosotros, desde jovencitos hasta ya entrado incluso en la adultez. La curiosidad es lo que siempre nos mantiene anclados a la búsqueda de la verdad, o tal vez a la búsqueda de información que muchas veces no la entendemos una vez que la conseguimos. La forja de criterio es totalmente subjetivo, pero las ganas de seguir conociendo los misterios de nuestro continente definitivamente es lo que nos une a todos los que hacemos parte de este pequeño proyecto, tanto nosotros de este lado como tú, el que nos escucha. Es por eso que nuestro siguiente episodio viene a ser un pequeño telón para todo lo demás que le sigue a esta segunda temporada. Contiene leyenda, verdad y la misma carga de misterio que han tenido todos los episodios que nos hacen decir una y otra vez de que vuelan, vuelan. Todos, absolutamente todos, hemos conocido a alguna de u otra manera gente que dice que alguien le hizo una brujería. Irónicamente, no la entendemos. Sabemos que utilizan animales, que tal vez hacen pactos diabólicos, que generan daños, pérdidas económicas, falta de sueño, problemas familiares y todo por alguien malintencionado que no desea el bienestar del prójimo. Pero, entre todas aquellas artes esotéricas, ritos y demás, entre todos esos que podemos escuchar que hacen, todos en el interior saben que hay una de ellas que es quizás la que no se puede escapar. Nadie puede escapar de esto. Esa que todo el mundo teme y respeta. Esa que tal vez ninguno conozca a alguien que haya sufrido de ella. Porque trabaja tan en las sombras. O al menos eso es lo que nosotros pensamos. Porque simplemente no la vemos. Tan cerca de y a la vez tan lejos. Pero latente. Con una huella increíblemente fuerte que arropa nuestro continente entero. O bueno, el sur de este. Pero que va más allá. La huella cultural es más grande que la sombra y que es la que muy pocos conocen. Esta vez, en De que vuelan, vuelan, les hablaremos de el vudú haitiano.
Todo americano que ha estudiado historia sabe que Haití fue el primero de nuestros países en conseguir la independencia, no solo en convertirse en una república. Una nación de color se alzaba frente a sus colonizadores europeos, consiguiendo su libertad. Pero, para que eso pasara, no solo es el despedir a los altos mandos extranjeros. Un país necesita identidad, necesita elementos de unión común que generen una identidad cultural que permita convertirlos en una nación. Haití consiguió eso en su religión. Es correcto hablar de sincretismo religioso en este caso, para sorpresa de nadie, pues el catolicismo siempre estuvo presente, pero la carga religiosa africana presente en Haití es mayor que cualquiera, porque si bien una religión plagada de amor trasciende fronteras y une, pero más une el temor a deidades que pueden ser extremadamente hostiles. La elegancia que tiene, por ejemplo, el barón Samedi, del cual se podría hacer incluso un episodio completo, muestra el poder de los dioses de esta religión. Esta muestra de fuerza se convirtió en una amenaza para los colonizadores, los cuales lucharon hasta el fin por erradicar estas prácticas, sin éxito alguno, obviamente. La magia del mundo de los Loas. Rápidamente les tengo que decir que los Loas son los espíritus del vudú haitiano y del vudú de Luisiana, que sirven como intermediarios entre Bondier, el creador supremo, que está distante del mundo y de la humanidad. Aclarado esto, proseguimos. La magia del mundo de los Loas era entendido de mil maneras. La diferencia de ver el cosmos a como lo ve Occidente hacía que el pueblo pobre de Haití encontrara refugio en estos dioses, por más crueles que algunos pudiesen ser. Nosotros los humanos somos simplemente espíritus que habitamos en el cuerpo físico de un mundo visible. Otras fuerzas espirituales pueblan el mundo que no vemos. Los ancestros también son parte del mundo de los espíritus y pueden guiar a los niños a través de los sueños y de señales. Todos estos espíritus viven en una tierra mítica llamada Guigen o Guinea, una África cósmica. Históricamente, el vudú ha sido una religión emancipadora a la que recurrían los esclavos cuando eran maltratados brutalmente. Por esta razón, los franceses dueños de esclavos consideraban al vudú como una amenaza y por esto también ha sido groseramente distorsionado por colonialistas blancos y políticos haitianos, así como por líderes espirituales. Qué sorpresa, ¿no? Los espíritus del vudú inspiraron la revolución en contra de los colonizadores franceses en Haití hace más de 200 años, por la que este país se convirtió en la segunda nación independiente de América después de Estados Unidos y en la primera en abolir la esclavitud. Fue durante un encuentro religioso y político que esclavos africanos y criollos organizaron una insurrección contra los dueños de las plantaciones en agosto de 1791. Esa famosa reunión nocturna, conocida como la ceremonia de Bois Caimán, fue una tremenda hazaña. Perdón si yo pronuncio un nombre típico de allá. Perdón. Fue una tremenda hazaña de organización estratégica, dado que unió a los africanos de las distintas plantaciones y a diversos grupos étnicos. En esa ceremonia clandestina, un líder llamado Duty Boukman dirigió un juramento para luchar por la libertad. Y una sacerdotisa llamada Cecile Fatiman consagró el voto cuando les pidió protección a los espíritus ancestrales africanos durante la batalla que vendría. Debajo de un árbol, ella sacrificó a un cerdo negro como ofrenda a los espíritus. 2 semanas después,
los rebeldes le prendieron fuego a los cultivos y envenenaron los pozos de agua, lo cual dio inicio a la revolución. Lo que sirvió de inspiración para muchos pueblos americanos y como una muestra de poderío de las minorías, que rápidamente fue castigado por los grandes pueblos. No solo los franceses e ingleses. Estados Unidos, que comenzaba con la doctrina Monroe, comenzaron con campañas de desprestigio en contra de estos pueblos, que poco a poco se metieron tanto en la conciencia de otros que aún hoy la mayoría de esas cosas que sabemos de aquel pueblo vienen solamente por lo contado, como propaganda y por los mismos medios masivos de comunicación, inclusive con el arte, como muchas veces pasa. Pero bueno, las imágenes exóticas y negativas sobre el vudú reaparecieron cuando Estados Unidos, expandió su influencia en el Caribe durante el siglo XX. Estados Unidos ocupó Haití y otros 7 países caribeños entre 1898 y 1934. Los estadounidenses tenían en la mira Haití para el desarrollo industrial y tecnológico y como lugar para explotar mano de obra. Las representaciones distorsionadas del vudú se volvieron un arma política para apoyar el control de los Estados Unidos en la región. Durante la ocupación americana, los practicantes del vudú fueron retratados como caníbales y fieles del demonio. Fueron relacionados con los ciudadanos más pobres de Haití, que resistían la invasión extranjera. El teniente de los Estados Unidos, Faustin Wirkus, llegó tan lejos, déjeme decirle, que hasta se nombró como gobernador de una pequeña isla. En sus memorias de 1931, The White King of Legonave, porque como no se pudo inventar un nombre más blanco que el rey blanco de Legonave. Qué imaginación, ¿no? Wirkus escribe lo siguiente, y cito: tenemos órdenes desde el cuartel general de hacer un informe que nos lleve a tomar medidas punitivas penales contra todos los sacerdotes y sacerdotisas del vudú. El culto del vudú es un vehículo de magia negra, la blasfemia y la traición a Haití. Cierro la cita. Con el paso de los años, los estadounidenses destruyeron sistemáticamente los templos del vudú, los tambores sagrados y los altares, reprimiendo de manera violenta a los antiimperialistas haitianos. Una letanía de libros y películas creados durante la ocupación de los Estados Unidos dibujaron imágenes racistas de haitianos y del vudú, que todavía orientan nuestra percepción sobre Haití y la manera en la que tratamos o vemos, desde lejos obviamente, a ese país vecino. Películas como White Zombie de 1932 y I Walked with a Zombie de 1943 tomaron la realidad de la mano de obra explotada en el Caribe y fabricaron una figura mítica que hoy sigue estando en el centro del género del horror del cine. Ya les voy a decir de quién hablamos. Recientemente, algunos evangélicos cristianos han vuelto a vender la idea de que los espíritus del vudú son demonios que trabajan para el diablo. No, sí, qué sorpresa. Para los evangélicos, la razón por la cual Haití ha sufrido una larga historia de inestabilidad política y pobreza económica es porque el diablo tiene poseído a ese país. Los evangélicos quieren convertir a todos los haitianos en protestantes. Hay que tener en cuenta que el sentido común, que muchas veces es el menos común de todos los sentidos, actúa mucho en ese tipo de juicios, como el que estoy citando de los evangélicos y de Wirkus y demás. Haití es una isla que está compartida con República, que es una isla
que es compartida con República Dominicana. Y sin embargo, pareciera que el lado de la isla más afectado siempre es el de Haití. Aún si podemos ver que todos los que generan especies de escritos teológicos para explicar estas prácticas religiosas terminan rayando en los clasista y racista, pues aunque los intelectuales externos satanicen el vudú, las personas que lo viven no lo ven así. En el gran mundo espiritual en el que viven, sus familiares difuntos también están. Entonces, hablar de demonios sería comparar a sus familiares con uno de estos, solamente por convivir con los loas, lo que impide ver una dualidad entre el bien y el mal, y, más, ver todo esto como una adaptación del entorno que se necesita en el momento. Estas explicaciones raciales alimentan el conflicto, pero a la vez sirve de tapadero ante los problemas reales, tales como la explotación, corrupción, colapso de agricultura, atraso social y médico, escudándose en el vudú por el némesis del avance. Tal como hablamos de la dualidad moral, entendemos entonces que hay ouganes. Ougan es el término creole que designa al sacerdote, chamán u oficiante varón de los rituales de la religión vudú. ¿Ok? Ahora sí, continuamos. Entendemos entonces que hay ouganes que trabajan con, y cito, las dos manos. Es decir, practican la magia blanca y la magia negra. Y que hay un tipo de ouganes llamados bocós y sobops, que son muy malignos y temidos por practicar la magia negra, siendo muy expertos en el conocimiento de la fauna y la flora de la isla, en la preparación de venenos, sustancias alucinógenas, filtros, maleficios, conjuros y hechizos, entre otras cositas. Cuando alguna persona, movida por el odio o la venganza, quiere deshacerse de su enemigo, acude al bocó o al ougan, que se presta a esta clase de hechicerías y le lleva un muñeco expresamente fabricado al efecto, y el bocó, previo pago de su trabajo, atraviesa el muñeco con una aguja, al tiempo que recita algunos conjuros, los que, según sus creencias supersticiosas, producirán la enfermedad o la muerte a distancia, mágicamente, por transferencia de la persona odiada, o el blanco, para no ser tan dramático, representada por el muñeco de cera. Si esta persona tiene un buen talismán o un loa protector fuerte, no caerá fulminada de inmediato o el hechizo quizás ni siquiera tenga efecto. Esto es lo que podríamos llamar como el típico vudú con su defensa. Son el génesis de las prácticas brujeriles y lo más común que conocemos. Podemos imaginar los muñecos con agujas y la representación literal del dolor que causa cada aguja en el muñeco para la persona. Pues en la propaganda antes mencionada, explicar el poder maligno que tienen estos brujos debían causar males casi milagrosos, que pudieran estar a la altura del pavor de despreciar totalmente esta práctica. Pero, para el que vive el vudú, es algo muy distinto. El creyente del vudú vive en un mundo que no distingue lo natural de lo sobrenatural. En un mundo donde lo natural y lo sobrenatural simplemente se confunden. En ese es el mundo que vive este creyente. Otra de las prácticas vudú es la invocación de los muertos, la necromancia o nigromancia, magia negra también y diabólica, que permite la consulta a los espíritus de los muertos invocados o la manipulación al antojo de su poder de estos espíritus desencarnados. Los espíritus de los muertos juegan un papel relevante en los ritos vudú, pero no siempre es para reverenciarlos o rogar que a él les sean propicios. Los bocós los invocan también con propósitos totalmente malignos.
El campesino haitiano suele mostrar su sometimiento al bocó por el temor que tiene a lo sobrenatural y porque desde que se tiene uso de razón, han sido formados culturalmente en la idea de que estos hombres o mujeres poseen poderes sobrenaturales contra lo que simplemente no se puede luchar o es muy difícil de hacerlo. En la historia y de la jurisprudencia haitiana y en sus anales del crimen, son y han sido muy frecuentes los casos de crímenes rituales, de antropofagia y de cultos orgiásticos promovidos por algunos representantes del vudú. No siempre los ouganes actúan en beneficio de sus pacientes o consultores, bueno, no sé, ahí estoy divagando, sino que con frecuencia se han dado casos de los más bajos instintos y degradaciones, perversiones y crueldades en las ceremonias del vudú haitiano. Son la cara siniestra del vudú, propiciada por el fanatismo, la ignorancia y la superstición. Si bien muchos de estos chamanes solo practican los sacrificios rituales sobre animales, también es muy cierto que se han dado numerosos casos donde para apaciguar a Etsu, el espíritu del mal, se han realizado sacrificios de niños que luego han sido bárbaramente comido o bebido su sangre por los seguidores de la secta. Algunos de estos casos fueron descubiertos, juzgados los culpables y sometidos a la pena capital. Pero muchos quedaron impunes en el pasado y en el interior del país no se sabe exactamente qué cosas pueden suceder. El terror cierra las bocas y un pacto de silencio culpable impide la denuncia a las autoridades que, además, durante muchísimos años, han sido los primeros en propiciar el vudú, quizás como la mejor forma de tener siempre sometidos, dóciles y esclavizados a sus ciudadanos. El fanatismo por lo general va acompañado de una fortaleza e ímpetu peculiar. El sentimiento de creerse invencible en el tema del cual se es fanático los lleva a cometer maleficios exagerados. Uno de los hechizos más terribles que se practican en el vudú, se llama expedición, que es un maleficio que se acompaña de una plegaria a San Expedito y que se recita ante la fotografía de un enemigo. Este hechizo hará que el cuerpo de la víctima a quien va dirigido se llene todo de gusanos. En Haití, como en muchas otras zonas tropicales, es frecuente la miasis cutánea. Ellos creen que esta enfermedad, producida por el depósito bajo la piel de larvas de ciertas moscas, es ocasionada por este hechizo. Pero bueno, igual de que vuelan. Es interesante cómo cada uno de los hechizos nos va acercando a entender el daño físico, más allá del moral, es el más importante. La idea no es hacer sufrir el corazón, no es causar tristeza. La idea ni siquiera es volver loco al individuo, sino el sometimiento y la muerte. El dolor físico es el más importante, y eso genera más sufrimiento, uno que en muchos casos es palpable y no tan subjetivo, lo cual nos va acercando a la cúspide de esta religión y a lo más grueso, lo que todos conocemos y nos asusta, y lo que ha generado incluso una nueva corriente pop, bueno, no tan nueva, una nueva corriente pop, de terror, sin entender la magnitud social que transciende este tema. Hablo de los zombies. Sí, los zombies. Pero es que el utilizar las almas de los que ya partieron como beneficio de los vivos se ven casi en todas las culturas, vamos a estar conscientes. Y cuando se hablan de las religiones peligrosas, mucho más. Sin embargo, las diferencias más importantes en esto es que no hace falta corporeidad, alma o espíritu son suficientes. Pero, ¿qué pasa en el proceso de zombificación? Todo
todo, absolutamente todo importa. Cuerpo, alma, espíritu, lo que lo hace más poderoso incluso. Porque, bueno, valga la redundancia, estamos hablando de todo. La idea de un zombie en Haití es simple: tener un esclavo. Estos esclavos solo pueden hacer solo lo pueden hacer, unos hechiceros, por lo que el peligro es increíblemente grande. Y la manera de hacerlo son procedimientos que parecen sacados desde el mismísimo infierno. El bocó desentierra un cadáver y obliga a Muentu. Muentu en Haití es conocido como Gros Panach, que significa gran buen ángel. Obliga a Muentu, a quien domina y tiene guardado en una botella. Sí, una botella como Aladino tenía su genio de la lámpara. Lo domina y lo obliga a penetrar en el cuerpo sin vida. Este espíritu desencarnado se reencarna así en el cuerpo del difunto y le anima, pero de una forma automática, no humana. Puede hablar a través de su boca y lo hace con voz típicamente gangosa, nasal, inconfundible al escucharla. Con la palabra zombie en lengua ewe. El ewe es una lengua africana de la familia Yibe, hablada en Ghana, Togo y Benín por aproximadamente 3 millones de personas. Con esta palabra se designa al dios Pitón, ya que el vudú en África practicó el culto a la serpiente, que no representa una fuerza diabólica, sino por el contrario, representa la fuerza vital. Entre los bantúes africanos hay la creencia de que los muentú desencarnados, encuentran su refugio precisamente en las serpientes, y por esta razón se les considera como fetiches sagrados. Por esto, en muchas ceremonias del vudú antillano y especialmente haitiano, se utiliza la serpiente como parte del ritual, durante el cual las personas que actúan como medium entran en trance, beben leche de la misma vasija en donde ya tomó la serpiente. Zora Houston, que era una antropóloga estadounidense, cita el caso de una joven llamada Marianne, no conseguí el apellido, de la Buena Sociedad de Haití, que varios años después de su muerte, ocurrida en 1907, fue encontrada por una antigua compañera de escuela en una calle de la ciudad. Su familia, que no sabía qué hacer con ella, pues estaba completamente ausente, la encerró en un convento francés. Antes, para asegurarse, hicieron exhumar el cuerpo de la tumba, hallando solo los restos de un hombre y una ropa diferente a la que llevó la difunta al ser enterrada. El mismo Metraus, un antropólogo suizo, cuenta que pensó conocer a una zombie a la que le llevaron a ver unos campesinos, y luego resultó ser una infeliz demente que se había escapado de la casa donde sus padres la tenían encerrada. El famoso entre los estudiosos del vudú, William E. Seabrook, autor del libro llamado La Isla Mágica de 1927, con su obra consiguió popularizar el vudú en muchas latitudes, contribuyendo a una verdadera invasión turística de la isla de Haití. Cuenta Seabrook el caso del Augan Tit Joseph, que en 1918 realizó un pacto con el barón Samedi, el señor de los muertos, y por el cual, de conjuros y brebajes, mató a 9 hombres a los que desenterró después y se los llevó a su casa, donde los reanimó, haciéndoles oler en las botellas donde tenía encerrados a varios Muentú. La intención de Tit Joseph era llevar a los zombies como trabajadores a una plantación.
siendo contratados por la compañía Hasco norteamericana, que pagaba muy bien a los trabajadores. Llevó a su equipo de zombies a la plantación de caña y los americanos lo contrataron. El Ougan advirtió al capataz que sus hombres, como buenos campesinos que eran gente poco habladora y tímida, pero que eran muy buenos trabajadores. No se hicieron más preguntas. Los zombies trabajaron sin descanso y sin chistar. Tit Joseph los vigilaba alternando con su mujer, que era tan desaprehensiva como él, y los alimentaba con agua, harina, plátanos y trozos de pan. Todo, pero sin un gramo de sal, sustancia que no pueden probar los zombies. Bueno, todo marchaba bien y el pillo de Logan cobraba el sueldo de los 9 esclavos, obviamente. Cierto día quiso ir a la ciudad y dejó a la mujer al cuidado de los zombies. Esta, que al fin una mujer, se compadeció de ellos y decidió darles un paseo. Los montó en una carreta y marchándose al pueblo, sin prestar mucha atención, donde le apeteció comerse unos manís, sin darse cuenta que estos tenían sal. Agarró y les ofreció a los zombies un puñado de los maníces salados y estos lo comieron. Se dice que al probar la sal, esta produjo un terrible efecto sobre los muertos vivientes, entre comillas. El efecto fue hacerles ser conscientes de su estado, lo que pareció volverlos furiosos y echaron a correr, huyendo hacia los lugares donde habían sido enterrados anteriormente y desenterrados. Allí comenzaron a escarbar con las manos para enterrarse, pues sabían que pronto iban a empezar a descomponerse y, según la historia de Seabrook, fue esto lo que exactamente sucedió. Y los miembros que habían quedado fuera de la tierra pudieron ver cómo se descomponían rápidamente. Los campesinos en Haití siempre han sabido que los ougandes y los mambos, o cops, sopops y demás representantes de esta magia negra eran capaces de fabricar zombies, previa invocación al varón Samedi, solamente para utilizarlos como esclavos en los trabajos de las plantaciones. Sin embargo, hay quienes niegan rotundamente la existencia de estos zombies. Muchas familias en Haití, ante el temor de que sus familiares muertos pudiesen ser desenterrados y convertidos en zombies, se aseguraron de que esto no fuese a suceder y resolvían echarles más tierra encima. Algunos consideraban que habían que hacerles morir por segunda vez, por lo cual disponían de un disparo en la cabeza o le inyectaban un poderoso veneno al cuerpo. No sé cómo van a hacer, porque si la sangre no se... Bueno, en fin. Otros los estrangulaban y hay algunos que han llegado a decapitarlos para impedir su resurrección. Otros, menos violentos, colocan semillas de sésamo en el interior del ataúd o una aguja sin cabeza con un hilo, con lo cual piensan que estarán muy entretenidos, bien contando las semillas o tratando de realizar el imposible enhebrar de la aguja sin cabeza. Así, según sus creencias, no podrán atender las llamadas del Bocó. Metraut dice que un colega suyo, el señor Bernard, asistió en Marvial a la estrangulación del cadáver de un joven al que querían librar de las garras de un hacedor de zombies. Este dice que a veces le cosen la boca o lo entierran boca abajo con un puñal en la mano para que maten al que intente hacerlos zombies. Metraut comenta otro caso que le llegó a su oído, en el cual a un viajero se le pinchó un neumático de su coche en camino cercano a una granja.
De pronto, apareció un viejo de barba blanca y le anunció que un amigo suyo se la arreglaría enseguida. O sea, un amigo del viejo. Mientras tanto, le invitaba a tomar una taza de café en una casa que estaba junto al camino. Mientras tomaban el café, le explicó que el neumático se había pinchado por un encanto que el propio viejo, que era un bocó, le había hecho y le rogaba que no le guardase ningún rencor por ello, que lo aceptase como una broma. Ante la sonrisa escéptica del viajero, el viejo le preguntó si conocía a un cierto señor de nombre Celestino. El viajero contestó que sí, que era su amigo, un muy buen amigo que había muerto 6 meses atrás. Acto seguido, el viejo bocó cogió un látigo y golpeó 6 veces contra el suelo. Se abrió una puerta y, acudiendo a su llamada, apareció precisamente el señor Celestino, el amigo muerto del viajero, con la cabeza baja, aire inexpresivo, de estupidez y mudo. Ante el obvio y claro espanto del viajero, el viejo bocó le contó que la muerte fue ocasionada por el hechizo de otro bocó y que él había comprado el zombie por $12 para tenerlo bajo su servicio. De todo lo expuesto, anecdótico en su mayor parte obviamente, podemos sacar la conclusión que, dado el grado de la superstición del pueblo haitiano, de su bajo nivel cultural, de sus creencias religiosas místicas en el vudú, no tengan la menor duda de que la existencia de zombies es real, así como la capacidad de sus bocó, mambos o uganes para fabricar a estos. Pero muchos saben que si es posible hacer un zombie, no es por ningún poder sobrenatural, sino por el conocimiento que poseen de los venenos vegetales y animales. Los representantes del vudú, especialmente algunos con conocimientos muy específicos, los cuales siempre han sido transmitidos en el más absoluto secreto. Es tanto así que el propio antiguo Código Penal de la República de Haití, en su artículo 149, aunque fue anulado en 1953, admitía la existencia de esta sustancia y de estos actos criminales cuando decía, y cito: se califica de atentado por envenenamiento a la vida de una persona, al empleo que se haga contra ella de sustancias que, sin causar la muerte, hubieran podido causar un estado letárgico más o menos prolongado. De cualquier manera, de estas sustancias hubieran sido empleadas y sean cuales fueran las consecuencias. Si como resultado de este letárgico hubiera sido inhumada la persona, el atentado será calificado de asesinato. Entonces, es evidente que el legislador conoció de estos casos y que obviamente tomó carta en el asunto y lo vio como un delito. Haití es el país de América que menos médicos tiene y el del índice de mortalidad más elevado. Además, a causa del fuerte calor tropical, los muertos son enterrados a las 24 horas por la rápida descomposición, con lo cual existe la posibilidad de que alguno quizás no lo esté si no se encuentre en estado cataléptico o bajo la acción alguna de algunas sustancias tóxicas que más tarde estudiaremos. La posibilidad de ser enterrado vivo en Haití es muy alta, equiparable a la que pudo existir en la Edad Media en Europa, donde era un fenómeno muy, muy frecuente. En Haití, es imposible que todas aquellas personas que mueran pueden ser vistas por un médico que certifique con seguridad la muerte y causa de la misma. Por ello, la posibilidad de ser enterrado vivo para ser desenterrado después también es muy alta. Según las viejas leyendas del vudú, eran los zombies los que tocaban incansablemente los tambores durante la ceremonia de vudú que duraba hasta el canto del gallo.
Un zombie se distingue por su estado semi-inconsciencia, letárgico, brumoso, como si estuviera entre la vida y la muerte. El aire ausente, ojos apagados, vidriosos y la entonación nasal o gangosa de su voz, lo que es propio de los GD o genios de la muerte. El zombie oye, incluso habla, pero no tiene recuerdos y no es consciente de su estado. Así, se le puede utilizar como una bestia de carga a la que su amo explota sin piedad, obligándole a trabajar a las más duras tareas de campo, e incluso tareas peores, como robar en las cosechas de sus vecinos. Como su docilidad es total, mientras no se le dé comida que tenga sal, no hay peligro de ningún tipo de rebelión. Se encuentran casos de que el zombie comió cosas saladas y en un súbito acceso de rabia mató a su amo y huyó en busca de una sepultura, incendiando antes la casa y destruyendo todo a su paso. Si entendemos que la ciencia puede darnos una explicación a todas estas conductas de zombie, tal como se ha visto en drogas de zombies, etc., sobre todo por lo descrito, no es parecido a una persona poseída, tal como se le ve en los rituales católicos del exorcismo, que hemos visto en series, películas, etc. La diferencia radica en las conductas y estas son producidas tal como alguien que se droga, por sustancias que generan estados letárgicos. Aquí les traigo algunos. Los jamaiquinos conocen a una planta de la familia de las solanáceas, perdonen ustedes, llamada Branchet calaule, conocida también en Haití, tan tóxicamente activa que es capaz de provocar un estado de, entre comillas, muerte aparente, en el que no se pueden percibir ni los latidos cardíacos, con lo que se da por muerto al sujeto sin estarlo. Otra de las sustancias es conocida por el nombre de quingoliola, que también produce la parálisis momentánea y un cuadro de muerte aparente. La norteamericana Eda Taft estudió en Haití una planta narcótica llamada Tower Liver. Se le conoce en español como matar-levantar, solo conocida por algunos ouganes, que según informantes fue traída de África y secretamente sembrada en lugares muy apartados de la selva haitiana, solo conocidos por el ougán o el bocó, que sabe cómo utilizarlas. El secreto es celosamente guardado. Los zombies no son muertos, sino personas narcotizadas o intoxicadas con poderosas sustancias a los que equivocadamente se consideran como muertos. El bocó aprovechará la tranquilidad de la noche, desenterrará su supuesto cadáver y lo reanimará con técnicas que él conoce, dejándole en un estado letárgico, muchas veces obtenido con la administración de alucinógenos como las daturas tan comunes en las selvas tropicales. Las recientes investigaciones realizadas en Haití han llevado a la conclusión que no es una, sino varias sustancias las que son conocidas por los ouganes para producir estos efectos. Pero estas experiencias han llevado a la conclusión de que solo servirán para enmascarar el verdadero tóxico, que es la tetrodotoxina, que se caracteriza por la rápida aparición de los síntomas de entre 5 a 30 minutos de la ingestión del pescado. Se presenta un estado de debilidad general, náuseas y mareos, palidez, parestesia, hormigueo en labios, lengua y gargantas, manos y pies seguidos de pérdida de conocimiento. No se presentan vómitos a pesar de las náuseas. A medida que avanza la intoxicación, se produce palidez, sudoración, dificultad respiratoria, hipotensión, mialgias, dolores, opresión precordial y cianosis,
cianosis, terminando el cuadro por convulsiones y parálisis. La muerte puede sobrevenir por parálisis respiratoria entre las 6 a 24 horas de la ingestión del tóxico. Los ouganes de Haití conocen perfectamente estos peces así como sus efectos venenosos. Saben cómo utilizarlos, probablemente asociados con las sustancias narcóticas o alucinógenas, y ese ha sido su secreto celosamente guardado. Unos, por este procedimiento, han pretendido ser capaces de resucitar a los muertos, los que le han creado gran prestigio entre sus supersticiosos paisanos, obviamente. Otros han utilizado la zombificación, bendito sea el creador, para conseguir mano de obra barata como forma de enriquecerse. Y mientras tanto, han ido cubriendo sus conocimientos con el velo del misterio y del ritual vudú. Zombies han habido y probablemente los hay todavía, pero no se trata de muertos resucitados, sino de vivos infelices, intoxicados, drogados, preparados con propósitos criminales. Espiritualidad o no, religión o no, se sabe que todas estas leyendas persisten en las memorias de los haitianos, como un duro golpe a su espiritualidad y sus ganas de avanzar desde los tiempos coloniales, que se vieron truncados por los dogmas raciales de la época y por las grandes potencias que irrespetaron la libertad de ellos. Pues el vudú sigue vivo, aunque sus prácticas no sean tan misteriosas como antes. Solo los grandes hechiceros conocen los secretos, y nosotros, desde aquí, solo podemos decir de que vuelan, vuelan. Y bien, esto ha sido todo lo que le hemos traído en este episodio respecto al vudú haitiano. Un tema realmente, para mí en lo particular, me llamó la atención desde la primera vez que yo supe que en la constitución de un país estuvo algo metido referente a un ritual religioso, de secta, como lo quieran ver. Desde ahí quedó sembrada a mí la curiosidad de hacer un episodio, y aquí se los traigo. Realmente esperamos que les haya gustado, y si ha sido así, por favor, lo mismo de siempre: den like, compartan, comenten en todas nuestras redes sociales, las cuales son en Spotify, YouTube y Facebook. Estamos como De Que Vuelan Vuelan, y en Instagram como De Que Vuelan Vuelan Podcast. Y sin más, yo me despido, les habló Jesús Javier Sierra, y ustedes me oirán a mí en otro momento, en otro día, en otra ocasión, en este, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De Que Vuelan, Vuelan. Hasta la próxima.